Gracias a todos los que siguen con nosotros. El siguiente bloque nos va a dar un panorama sobre cómo avanza la regulación en materia climática en la región. Analizaremos temas como impuestos al carbono y otros tipos de regulaciones que ya se vienen diseñando e implementando en América Latina. Para eso voy a presentar a Aida Figari, coordinadora de la plataforma Let's LAC, a quien invitamos para que nos cuente un poco más de qué irá esta discusión. Hola Pía, hola Javier, no sé si me escuchan y me ven. Hay que recordar siempre que en el año 2015 se firmó el Acuerdo de París, donde 197 países, en un acuerdo significativo a nivel mundial, acordaron un objetivo claro de contribuir todos con la meta global de no superar el incremento de temperatura en más de 1.5 grados, además de promover la adaptación en los países más vulnerables. A partir de ahí, en los siguientes años, y en respuesta a este compromiso que se estaba adquiriendo, los países han llevado adelante procesos internos para definir cuál es el compromiso nacional que asumen en términos de reducción de emisiones y de adaptación. Y son las famosas NDCs que hemos escuchado hablar bastante en estos últimos años. Estos compromisos además deben ser revisados periódicamente para incrementar cada vez más la ambición en términos de mitigación y de adaptación. Muchos países, además de estos compromisos de reducción de emisiones, se encuentran preparando sus estrategias de largo plazo, que son estrategias climáticas que apuntan hacia una carbono neutralidad al 2050. Además de este marco internacional que nos da el Acuerdo de París y algo que se ha evidenciado en la última conferencia de las partes, la famosa COP26 que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia, a fines del año pasado, han ido naciendo una serie de iniciativas, algunas globales y algunas regionales, cada vez más específicas en los temas a los que los países se van adhiriendo dependiendo de sus prioridades, ¿no? Y, por ejemplo, salió una declaración de bosques y uso del suelo que incluye compromiso de terminar con la pérdida de bosques y la degradación de los suelos al 2030, en el que varios países latinoamericanos han firmado. Hay una promesa o compromiso global de metano que busca reducir emisiones de este gas, que también es un gas que genera efecto invernadero, en 30% al 2030. Hay una iniciativa regional RELAC, liderada por los ministerios de energía, que busca aumentar la participación regional de energías renovables en 70% de la matriz de generación. Así como estas, hay otras iniciativas, compromisos y declaraciones en temas de vehículos eléctricos, de fase del uso de carbón, economía circular, etc. Para que los países cumplan con toda esta serie de compromisos climáticos que están asumiendo en este marco internacional, se hace necesario internamente reforzar o modificar el marco normativo y regulatorio que asegure que se den las medidas y acciones necesarias y además para que la implementación de estas medidas y acciones se dé de parte de los gobiernos subnacionales, la sociedad civil y en especial el sector privado, que tiene un rol muy importante en este camino. La plataforma Let's LAC, en colaboración con el programa Euroclima, opera una comunidad de práctica llamada Articulac, que se enfoca en la articulación público-privada para la acción climática en Latinoamérica. Desde el año 2019, trabajamos en la articulación de esfuerzos para promover que los gobiernos tomen en cuenta las perspectivas del sector privado desde las etapas iniciales del diseño de las políticas climáticas y que además las acciones del sector privado en el ámbito climático estén alineadas con las políticas y metas que se plantean los países. Como resultado de estas actividades y diálogos, se han generado una serie de resúmenes de política y publicaciones que están disponibles en la página web de la comunidad y que los invito a revisar. Les vamos a compartir el enlace por el chat. En este panel que estamos por comenzar en este momento, y yo me sumo al agradecimiento a todos los que han esperado pacientemente que lo comencemos, en especial a los panelistas que nos acompañan, buscamos dar una mirada de cómo están cambiando las políticas y los marcos normativos y regulatorios en los países de la región y cuáles son esas perspectivas a futuro del contexto que promueve la descarbonización y la adaptación para todos los países. Nos acompañan y para mí es un honor tenerlos a los tres hoy día con nosotros. Carolina Urmeneta, hasta la semana pasada Carolina era la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que recientemente cambió de gobierno y ya desde esta semana Carolina no ocupa esa posición, pero ha tenido un rol súper importante y ahora nos va a contar en todo el proceso y la participación de Chile como presidencia de la COP, pero además internamente en la definición de una serie de herramientas y políticas importantes en materia de cambio climático, incluida la ley de cambio climático recientemente aprobada.
Nos acompaña también Gabriel Quijandría. Él es actualmente director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, y además es el exministro de Medio Ambiente de Perú. Y Fernando Andrade, él es coordinador regional para Latinoamérica y el Caribe de la iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Entonces, bienvenidos Carolina, Gabriel y Fernando, y muchas gracias por acompañarnos. Sé que tenemos poquito tiempo y nos estábamos riendo detrás de cámaras porque vamos a hacer un formato de conversación como flash. Entonces, vamos a tener respuestas bien cortitas. Ojalá nos alcance para hacer las 3 rondas de preguntas. Y yo quiero empezar con una primera ronda que nos sitúe en el contexto regional general, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva desde el rol que cada uno de ustedes tiene de las políticas y regulaciones que los países están adquiriendo para el cumplimiento de estos compromisos climáticos? Poder contarles que efectivamente Chile, con la presidencia de la COP, activó mucho el tema de la política climática. En Chile siempre la política climática se había tratado como una política de Estado y se reforzó de manera muy importante con la presidencia de la COP25, una experiencia que para nosotros como país, como gobierno y como ciudadanos nos permitió tener importantes avances. Nosotros presentamos una NDC ambiciosa en abril del 2020, ahí en medio de la pandemia, fue difícil sacarla, pero lo logramos. Y en la COP26 que nombraba Ida, presentamos nuestra estrategia climática de largo plazo. Somos pocos los países en América del Sur que la hemos presentado porque nos cuesta pensar a largo plazo y nos cuesta ponernos metas a largo plazo. Y yo lo que les quiero contar también es lo que les adelantaba Ida, que el miércoles recién pasado aprobamos en el Congreso por unanimidad la Ley Marco de Cambio Climático, que ya va a ser ley, la va a promulgar el nuevo presidente, que es el presidente Boric, y esto confirma, ¿cierto?, que tratamos la política climática como una política de Estado. En el fondo es una ley que se elaboró de manera participativa, es una ley que está firmada por 17 ministerios y se establece en la ley la meta de la carbono neutralidad y resiliencia climática a más tardar al 2050. ¿Qué es lo interesante de esto? Reconoce la estrategia climática de largo plazo, la NDC, establece instrumentos obligatorios para todos los sectores y también en los niveles del territorio, ¿ya? Nosotros tenemos 16 regiones y 346 comunas y todos deben elaborar planes de acción frente al cambio climático. Es una obligación que tiene plazos acotados de 3 años, en el fondo a nivel local, y de 2 años a nivel sectorial. Por lo tanto, se viene una transformación muy importante en el país ligada a esto, y que la buena noticia es que esto se hizo de manera consensuada. Como les digo, en Chile, ustedes también lo conocen, ¿cierto? Estamos viviendo muchos procesos de cambio, hemos vivido procesos bastante intensos, ¿cierto? De discusiones, de qué es lo que queremos, pero este tema en particular logra consenso y la ley se aprobó por unanimidad. En particular les quería contar, y disculpen porque voy a ir como a las 3 preguntas, ¿cierto? Y un poco viendo también que está Fernando, la ley reconoce un sistema de certificación que nosotros tenemos que se llama Huella Chile, ¿ya? Y lo establece como un instrumento que es voluntario, en el que nosotros podemos ayudar, ¿cierto?, a las empresas y a las distintas instituciones a gestionar sus emisiones de huellas de carbono. También establece un nuevo instrumento para el Ministerio de Medio Ambiente que no teníamos facultad para hacer, que son las normas de gases de efecto invernadero, es decir, nosotros podemos limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, además de las metas que se establecen, ¿cierto?, que se deben lograr. Esto es un instrumento adicional y establece también la facultad para entregar certificados de reducción de emisiones, ¿ya? Buscando activar, ¿cierto?, sistemas de compensaciones y un sistema de mercado. Y lo último que quería destacar, que nos parece muy relevante, es que se incluye también al sector financiero. Este proyecto de ley está firmado, ¿cierto?, y patrocinado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía de Chile, y se establece la obligación de que el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Finanzas en muchos países, deba reportar todos los octubres, antes de que se llegue a un acuerdo con el Congreso del presupuesto del siguiente año, debe reportar un informe de inversión climática, que debe contener todo lo que el Estado gasta en inversiones para enfrentar el cambio climático. Esto no es solo el presupuesto de medio ambiente, que es muy chiquitito, ¿cierto? Esto es el presupuesto y los gastos que se hacen en el país en obras públicas, en salud, en educación, y que tienen relación con enfrentar el cambio climático. Y establece además la misma
obligación, en un tenor obviamente distinto, pero establece la obligación para que todas las instituciones financieras deban publicar cuáles son los riesgos a los que están afectadas las inversiones o los fondos que están trabajando respecto al cambio climático y los impactos que realizan. Eso es muy relevante porque empieza a cambiar, ya no es solo, ¿cierto?, un cambio sectorial donde los sectores dicen las acciones que van a hacer, sino que el país se establece la obligación de que los sistemas financieros también tengan esta información, la muestren y se tomen decisiones conociendo esa información. Así que eso es un poco lo que les queríamos contar. Mil disculpas porque tenemos este problema de horario, así que los voy a tener que dejar, pero nada, muy feliz de haber alcanzado a estar un poquito con ustedes. Sí, súper, Carolina, y de verdad, pena que no podamos tener un poco más de tiempo porque Chile está tan adelantado, no solamente en temas de la ley, sino los diferentes instrumentos que han estado desarrollando y además los procesos participativos en los que se están involucrando, además de los niveles nacional, subnacional, otros sectores, ¿no?, como el sector privado que participe en estos procesos de toma de decisión. Entonces, ojalá tengamos chance de tener otro espacio en el que podamos ir ahondando. Entonces, muchas gracias, Carolina, por haberte quedado. La misma pregunta, y sabiendo que también Fernando tiene un tema de restricción de tiempo, para ti, Fernando, desde tu posición en PNUD, que tienes esta mirada regional y sabes cómo están avanzando los países y cómo están respondiendo internamente con las presentaciones de sus NDCs, ¿cuál es la perspectiva que tienes tú? Aida, muchas gracias y un gusto tener, veo que hay una gran cantidad de asistentes en este espacio y me parece fabuloso que el sector privado se esté vinculando dentro de todos estos procesos y más que nada por la importancia que esto tiene. Me alegra mucho que Carolina en realidad haya podido mencionar la experiencia de Chile, pues como tú lo mencionas, Aida, Chile es uno de los referentes que tenemos en la región acerca del trabajo y la acción climática que se ha estado tomando. Y al contar con esta referencia, yo me atrevería a decir que el camino que ha tomado Chile es el camino que van a tomar los demás países de la región. ¿Y a qué me refiero a esto? Que es importante reconocer y resaltar de que las NDCs, más allá de ser ahora un instrumento climático, es un instrumento de planificación nacional, como está ocurriendo en Chile. Y hemos podido evidenciar que el nivel de participación, inclusión, robustez de estas nuevas NDCs actualizadas demuestran que los países efectivamente están apuntando hacia un sendero de desarrollo más sostenible. Y ahora esto, en términos del sector privado, también hemos podido evidenciar que a nivel global y a nivel regional se reconoce este cambio de rumbo. Y el sector privado ha incursionado en muchas ocasiones en una serie de prácticas que me atrevería a decir yo que incluso se anticipan a ciertas regulaciones que son inminentes, y esto es básicamente por la lectura del mercado que tiene el sector privado. Por ejemplo, se viene regulaciones de tipo de precio del carbono, sistemas ESGs, que son sistemas Environmental, Social and Governance, los mercados de carbono internos o externos que estaba mencionando Carolina, que ya está funcionando con Huella Chile, también está funcionando en Huella Perú, tenemos un trabajo similar en Paraguay, tenemos un trabajo similar en Ecuador, en Panamá, en este marco de esquemas de carbono neutralidad. Y todo esto muchas veces las empresas lo hacen o se anticipan bajo esta perspectiva de responsabilidad socioambiental corporativa, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, va más bien a la presión y a la demanda del mercado, principalmente generado por las nuevas generaciones y el aumento de esta conciencia ambiental en la población. Entonces, aquí yo creo que es importante, especialmente para el sector privado, mencionar algunos sectores que sentirán, digamos así, un mayor impacto debido a esta transición hacia una economía más baja en carbono. Y estos sectores, yo creo que en América Latina, bueno, debido a la geografía de nuestra región, es el sector forestal, pero también tenemos el sector de energía, el subsector de transporte, el sector financiero, donde las oportunidades para ganar en eficiencia y de hecho abrir nuevos mercados, bueno, ni siquiera solo eso, sino incluso fortalecer la imagen corporativa, son oportunidades muy grandes, muy amplias, ¿no? Y algunas tendencias
que ya son claramente observables, especialmente en términos de mercado, es, por ejemplo, en el sector forestal, donde los mercados europeos están apostando por productos libres de deforestación. Entonces, si América Latina, que tiene uno de sus más grandes mercados en Estados Unidos y en Europa, ya están apuntando por este tipo de productos, entonces hay la oportunidad de transformarse y abrir esos nuevos mercados. En el sector de energía, la industria ha reconocido en aplicar que al aplicar mejores prácticas en términos de eficiencia energética les va a reducir costos, van a ganar, van a tener una ventaja competitiva, incluso en términos de sistemas de intercambio de emisiones o los Emission Trading Schemes que se conoce, que de hecho a nivel regional ya se están implementando en 4 países, que desde la perspectiva del sector privado son países que representan un mercado potencial muy grande, como es México, Colombia, Brasil y Chile. Por el lado del transporte, varios países de la región se encuentran implementando esta nueva legislación para transicionar de vehículos de combustión interna a sistemas de electromovilidad. Y me parece muy interesante, ahora que mencionó Carolina el tema financiero, que no es solamente el tema de finanzas públicas, sino el tema de finanzas privadas, el sector. A mí me sorprende mucho cómo la banca, en realidad, se ha ido anticipando a los temas de regulación y ellos han estado por iniciativa propia, incorporando ya unos sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, o los sistemas SARAS que se conocen, y eso les ha permitido acceder a nuevo financiamiento, capitalización y respaldar estas nuevas líneas de crédito verdes que mucha de la banca de la región ya ha estado aplicando. Entonces, todas estas lecturas del sector privado a mí me parece que responden mucho en términos de esta nueva generación de NDC, precisamente lo que mencionó Carolina, de que es una NDC o son unos documentos que se han hecho de forma participativa, de forma intersectorial, con diferentes ministerios en coordinación. Y la ley de cambio climático que se ha firmado en Chile, ya existe ley de cambio climático en algunos países de la región, pero yo creo que esa es la tendencia. La tendencia es que vamos a tener una ley de cambio climático donde ya van a estar involucrados otros ministerios que históricamente no han estado incorporados, como por ejemplo los ministerios de finanzas, los ministerios de planificación, Hacienda, ministerios de trabajo, ministerios de producción, entre otros. Y yo creo que hacia allá es donde vamos a tener leyes de cambio climático en todos los países de la región que justamente te permitan utilizar las NDCs como esta herramienta de planificación nacional y no tanto como una herramienta de planificación ambiental. Sí. Gracias, Fernando. Es bien interesante un punto que mencionas, y con eso también voy a dar pie a la respuesta de Gabriel, y es que el tema de las regulaciones climáticas no es lineal, ¿no? No es que yo firmo mi compromiso del Acuerdo de París, hago mi NDC, pongo las regulaciones y el sector privado responde, sino que en realidad va convergiendo de distintas fuentes, ¿no? Entonces muchas empresas del sector privado se adelantan, leen el mercado, hay una demanda ciudadana por ciertos cambios, vienen estos acuerdos de París, y entonces es una convergencia que viene de distintos puntos. Y yo quiero darle la palabra a Gabriel para que él, desde su perspectiva, y un poco también con esta visión más del tema de capital natural y soluciones basadas en la naturaleza, y el tema de bosques, que ya mencionó Fernando, que además es muy importante para la región. ¿Cómo ves tú, Gabriel, el panorama, y si tienes ejemplos que lo demuestren de cómo los países lo están abordando? Estás con tu micrófono, Pablo. Sí, muchas gracias ahí y muchas gracias a Libélula y a Nexo Más Uno por la invitación para acompañarlos el día de hoy. Sin duda tiene alguna ventaja ser el mayor del panel, ¿no? Y poder contar cuán distinta es la situación actual, relativamente reciente en términos de esta confluencia que señalas tú del interés empresarial con las discusiones o con los compromisos que asumen los países en espacios, digamos, multilaterales como el de las Naciones Unidas, que para personas que hemos transitado más tiempo en estos temas ambientales, es un cambio notable. Uno lo ve en términos, por ejemplo, del nivel de involucramiento que hubo desde el sector empresarial con los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en términos comparativos con la discusión actual y el engagement, digamos,
si me permiten el anglicismo actual, del sector empresarial en la discusión de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no hay punto de comparación en términos de cuán alineado está el sector empresarial en una discusión de ese tipo, ¿no? O sea, eso no tiene, como les digo, no tiene punto de comparación, y es una señal de que aquellos dos líneas que iban en paralelo, cómo se va desarrollando la competitividad empresarial, la competitividad económica, y al mismo tiempo cómo se van construyendo el tema de la mirada sobre lo que entendemos por desarrollo, que era más bien un ámbito casi exclusivo de los estados, ¿no? En estos procesos de Naciones Unidas, esa barrera creo que ya se rompió, ¿no? Y como señalaba Fernando, esta presión que están generando ahora los mercados, los consumidores, la sociedad, respecto de la incorporación de mejores estándares, de estándares que están vinculados los primeros que han agarrado, digamos, un momento fuerte, son los que están vinculados a la discusión climática, pero como señalabas tú, y me preguntabas, Aida, los que están vinculados a la discusión sobre naturaleza, que se va a resolver ahora a finales de abril, principios de mayo, con el nuevo acuerdo estratégico en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, van a tener una implicación en términos de cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, ya hay acciones que se están adelantando respecto, por ejemplo, de toda la incorporación de este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza o de infraestructura natural, digamos, como parte de paquetes complementarios, por ejemplo, para la construcción de infraestructura para abastecer de agua a ciudades, o abastecer de agua a actividades productivas, ¿no? Y eso probablemente vaya a tener un correlato a partir de estos compromisos que se van a asumir en China de exigencias en modernización o en actualización de la legislación, que algunas de ellas serán, digamos, restrictivas, y otras irán más por el lado de la promoción y de generar condiciones, ¿no? O sea, las condiciones habilitantes para que esto que también señalaba Fernando, estos indicios de nuevas industrias, de nuevas oportunidades, puedan tener un escenario más favorable. Lo estamos viendo en toda la región, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, del pago por servicios ecosistémicos y los temas de agua está presente en toda la región de Sudamérica, por ejemplo, donde nosotros venimos trabajando desde UICN. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Gabriel. Y es bien interesante esta mirada, ¿no? Y entender cómo los marcos regulatorios en realidad no son lineales, como decíamos al inicio. Y yo quería preguntarles a los dos, en estos poquitos minutos que nos quedan, si tuviéramos que imaginarnos y mirando al futuro, ¿no? Habiendo visto un poco cómo era antes, cómo es la situación que se está dando ahorita de cambios y cómo lo vemos a futuro, ¿no? Y como tú también bien mencionas, Gabriel, claro, nos hemos centrado un poco en el tema climático y en el marco del Acuerdo de París, pero hay otras iniciativas, ¿no? Se está discutiendo estos días en las Naciones Unidas también el tema de la regulación del plástico, y eso es una agenda. Hay la agenda de la Convención de Diversidad Biológica, que es otra agenda, pero eventualmente todas estas tienen que converger, ¿no? Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro, ¿no? Y estas políticas que converge todo esto, los esfuerzos que hacen los países en sus estrategias de largo plazo que están desarrollando, cumplimiento de sus NDCs, estos nuevos compromisos internacionales que vienen en temas que son complementarios, ¿no? Y que se le suma además el tema de la recuperación post-pandemia. Entonces, ¿cómo ven los próximos años y el futuro, el marco regulatorio y el contexto para los países en este tema? De repente, Fernando, primero, y vamos en el mismo orden para cerrar después con Gabriel. Respuestas cortitas, porque ya nos dijeron que nos quedan poquitos minutos.
Y no, por supuesto, Aida. Y mira, ¿cómo me imagino yo? Con la tendencia que estoy observando, ¿cómo me imagino el futuro? Me imagino un marco normativo construido de forma participativa, donde el gobierno se sienta a conversar con el sector privado y construyen este marco normativo de forma consensuada, entendiendo de que no todo es blanco y negro, sino de que debemos encontrar un punto común que nos lleve a un ganar-ganar, ¿no? Pero también veo un futuro donde el sector privado empieza a aprovechar las oportunidades que se presentan de esta transición hacia la descarbonización y al mismo tiempo con sus acciones apoyar a su aceleración, porque quizás siendo un poco crudos, debemos recordar que las empresas que se niegan a evolucionar o que fallan en leer las tendencias del mercado están históricamente en el camino hacia el fracaso, ¿no? Ha ocurrido con varias empresas y lo ideal es que esto no vuelva a ocurrir. Y ahí quizás a mí siempre me resuena un quote de Paul Polman, que es el director de Procter & Gamble, que él mencionaba que no es posible escoger entre el crecimiento económico y la sostenibilidad, sino que necesariamente para el crecimiento de la empresa se debe tener ambos, ¿no? Gracias, Fernando. Gabriel. Yo coincido plenamente con Fernando, ¿no? O sea, yo anticipo un marco regulatorio, una realidad más exigente en términos de estar alineada con lo que pide la sociedad, con lo que piden los consumidores, pero un marco regulatorio más legítimo, construido de manera mucho más participativa que anteriormente, sin esta posible realidad de compartimientos estancos, ¿no? Donde el Estado va por un lado y el sector empresarial y la sociedad van por lados distintos, ¿no? O sea, esto sí obviamente genera que todos tengamos que salir de nuestra zona de confort y que estemos dispuestos a ceder espacios de poder y a intentar entender la posición del otro, ¿no? O sea, cómo es que yo genero un espacio donde no gano todo, ¿no? Sino que ganamos todos en general, o sea, ¿no? Generamos algo que es beneficioso, que genera oportunidades para nuevos emprendimientos, para nuevas economías, para nuevas líneas de trabajo, líneas de desarrollo para el país, pero que lo hace tomando en cuenta también el know-how, el expertise, la flexibilidad que puede tener el sector privado y no impone, pues, a veces la mirada única desde el Estado que tiende a ser más rígida, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a encontrar a futuro. Excelente. Gracias, Gabriel. Gracias, Fernando. Me quedo con varios temas que creo que ojalá también sean útiles para los participantes y la audiencia que está escuchando y que además hoy parte Nexos y tienen toda una serie de eventos en adelante, ¿no? Y lo que me llevo yo es que todo el marco regulatorio climático, por decirlo de alguna manera, no está encasillado a una agenda climática, ¿no? Es una agenda transversal. Y ya vimos que lo vemos en bosques, lo vemos en soluciones basadas en la naturaleza, está en energía, está en transporte, está en temas nuevos como la economía circular, ¿no? Está en diferentes niveles, está en lo internacional, en lo nacional, en lo subnacional. Y que muy importante la reflexión que hicieron en este último punto, ¿no? Y es cómo reflejado en el marco regulatorio, pero que se refleja también en cómo se implementa, son procesos que se tienen que dar de manera participativa, ¿no? Y no puede ser, no se puede ver en silo como la empresa hace sus acciones climáticas en su empresa, sino en realidad hay que ir más allá de los muros, ¿no? Trasciende las cadenas de valor, trasciende tu unidad de negocio, va más allá, ¿no? Y uno puede participar en proyectos de conservación y uno puede pensar en la parte social de las comunidades que están relacionadas. Entonces creo que la diversidad se ve no solamente en temas sectoriales, sino en temas de institucionalidad y articulación. Y en ese tema de articulación, y con eso cierro, porque además sé que la próxima sesión que viene a seguida de esta, van a estar justamente hablando de estos temas de cómo se generan redes para colaborar, para articular, para compartir, y que son también
encuentran las sinergias y buscan la manera de potenciar y acelerar las acciones que necesitamos para dar respuesta a este tema de crisis, en este caso climático, que es el tema que nos hemos embarcado, pero que en realidad implica varias otras aristas, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo, Gabriel y Fernando, por acompañarnos. Qué pena que tuvimos poquito tiempo, pero creo que hemos abordado un montón de temas y espero que haya sido útil para todos. Y gracias a Nexos, y le devuelvo la palabra, supongo que a Pía y a Javier. Gracias, Aida, qué interesante, y recojo lo que tú dices, ¿no? De cómo la agenda es transversal. También comentaste en un momento que es no lineal, ¿no? Y yo agregaría un tercer adjetivo, ¿no? Que es inminente, que ya está aquí, ¿no? Ya no es parte de una perspectiva de lo que van a ser, por ejemplo, los riesgos institucionales o regulatorios para una empresa, sino que ya está sobre la marcha y tenemos que empezar a verlo además cada vez menos como riesgos y más como oportunidades. Muchas gracias a todos. Nuevamente despedir al panel, agradecerles a los tres, aunque Carolina ya no nos acompaña, a los cuatro en realidad. Ida, muchas gracias. Y voy a dar paso a Javier para que nos anuncie el siguiente panel de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pía. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Nexos+1 en Facebook, Twitter y LinkedIn, y también en Instagram con @libélulacomunidad, ¿no? Todos los comentarios, espero que les haya gustado el panel, todos los comentarios bienvenidos. Con esto que hemos escuchado de cómo la política pública se va moviendo, pues las empresas tienen que ir adaptando. Hay unas empresas que se adelantan a las regulaciones que van a venir y hay unas que están esperando. Ustedes tienen que decidir qué tipo de empresas son. Justamente la membresía de Nexos+1 acompaña a las organizaciones en esto. Vamos por favor con el video de la membresía de Nexos+1. Perfecto, continuamos. Ya tienen ahí el link de la membresía, si me ayudan poniéndolo en el chat, las personas que quieran más información de la membresía. Es una comunidad que va creciendo poco a poco. Ahora vamos a ir con el siguiente panel. Como Fernando, Gabriel, Carolina y Aida nos comentaron de cómo avanza la regulación, las empresas también se van adaptando. Y cada empresa puede crear su propia estrategia, cada empresa puede ir a su velocidad. Pero sin duda alguna, una de las habilidades más relevantes de los humanos es la capacidad para colaborar. Hay varias coaliciones que trabajan juntas para cortar el camino y hacer que las empresas asuman este reto de la carboneutralidad en menos tiempo, por sectores, por países, etc. Te invito, Marian, nuestra gerente comercial de Libélula, a tu panel. ¿Estás por ahí, Marian? Gracias, estoy muy inspirada, la verdad. Este ha sido un día, a pesar de todos los temas técnicos que hemos tenido, y gracias a toda la audiencia por seguir con nosotros. Hay una historia una historia de transformación muy interesante de Eduardo. Hemos pasado por casos de éxito de Toyota, de Schneider. Hoy, la verdad, como menciona Javier, la colaboración es sumamente importante para poder avanzar en esta transición a una economía más baja en carbono. Hoy tengo la suerte de moderar el panel de coaliciones climáticas, plataformas de acción climática empresarial, y es importante entender que para lograr una transformación sistémica necesitamos unir fuerzas, necesitamos ser parte de un grupo, sentirnos que avanzamos en bloque, ¿no? Es una necesidad natural del ser humano ser parte de algo y tener sentido de pertenencia.
Hoy en el panel tengo a dos mujeres brasileñas súper interesantes con las que vamos a conversar y conocer más sobre iniciativas globales que buscan acelerar la transición y lograr el reto de no sobrepasar el 1.5 desde una mirada sistémica y desde oportunidades para las empresas. Quiero presentar e iniciar este panel con Daniela Lerario, Head Latam de UNEP COP 26 Climate Champions, para que nos cuente un poco más de esta campaña global impulsada por Naciones Unidas, que es Race to Zero. Hola Daniela, por favor te invito a prender tu cámara y a compartirnos un poquito el propósito de Race to Zero, contarnos la verdad por dónde es que está impulsando un cambio sistémico y te doy la palabra y te pido compartir tu presentación. Gracias, Marianne. Qué gusto estar acá en el foro LATAM Nexus +1 y compartir un poco de lo que hemos estado haciendo para mejorar la acción climática en el terreno y demostrar acciones que cumplan con el sentido de urgencia actual para el tema. Voy a compartir pantalla y solo un segundo, a ver si alcanzo a encontrar acá. La idea es compartir un contexto rápido de los Climate Champions y luego una descripción general de una de nuestras campañas globales, el Race to Zero, conectando al tema de coaliciones climáticas de hoy. En la COP21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, los gobiernos acordaron que era urgente movilizar también una acción climática más fuerte y ambiciosa para lograr los objetivos del acuerdo. Llamamos acción climática la esfera de acción que involucra a los actores no parte o no estatales y subnacionales, o sea, la economía real. Las empresas, el sector financiero, los inversionistas, la sociedad civil, academia, ONGs, etcétera, ciudades y regiones que necesitan movilizarse y coordinarse para entregar y cumplir los compromisos asumidos por ellos mismos y por los gobiernos federales, las llamadas NDCs o contribuciones nacionales determinadas. Los actuales campeones de alto nivel de la ONU para la COP27 y 26, Dr. Mahmoud Moghedin y Nigel Topping, uno de Egipto y otro de Reino Unido, se basan en el legado de sus predecesores para comprometerse con esos actores y activar el círculo de la ambición con los gobiernos nacionales. Pero, ¿qué es el círculo de la ambición? Es cuando la economía real envía mensajes concretos de acción climática para aumentar la ambición de los gobiernos, demostrando que sí es posible superar nuestros desafíos, pero que sobre todo son necesarias la transparencia y la colaboración. Entonces, su trabajo está diseñado fundamentalmente para fomentar un cambio colaborativo en toda la sociedad hacia una economía descarbonizada para que todos podamos prosperar en un mundo más saludable, resiliente y descarbonizado. Para ayudarlos a realizar este trabajo, los campeones de alto nivel o los Climate Champions cuentan con el apoyo de un equipo global de expertos que cubren un amplio espectro de campos, temas y sectores. Yo lidero nuestra estrategia para la región de América Latina y Caribe. Ya vuelvo. Ese es el sitio web. Operamos con partners a través de 3 campañas principales, las de la izquierda en amarillo, Race to Zero, que reúne una subcampaña para el universo financiero, the Glasgow Finance Alliance for Net Zero, GFANZ, y Race to Zero es lo que vamos a hablar hoy. Race to Resilience, que habla de la naturaleza y las personas, cómo hacemos para no dejar eso de lado con solo la mirada de mitigación, pero adaptación, resiliencia. Y por último, The Breakthrough Agenda, un plan internacional de tecnología limpia para ayudar a mantener el 1,5 al alcance. Ahí empecemos. Bueno, ¿qué es Race to Zero? ¿Cierto? Es una campaña global respaldada por la ONU que reúne a actores no estatales subnacionales, incluidas empresas, ciudades, regiones, instituciones financieras y educativas, para tomar las medidas rigurosas inmediatas, reduciendo a la mitad las emisiones globales para 2030
y logrando un mundo con 0 emisiones de carbono más sano y justo y en hora. Todos los miembros están comprometidos con el mismo objetivo general, esto que les comenté ahora, y el Race to Zero está respaldado por iniciativas de socios, que les voy a explicar un poco mejor en los próximos slides. Perdón, ahí. Interesante comentar que, bueno, un mundo mejor está a nuestro alcance, pero si estamos preparados para hacer lo que sea necesario. Habiendo acumulado un impulso sustancial en sus primeros 18 meses de existencia, ahora se espera que Race to Zero, la campaña, pase por una nueva fase en 2022. La campaña va a enfatizar nuevos enfoques en áreas clave para acelerar la entrega de la acción climática en línea con la reducción de las emisiones. Acá son los pilares y objetivos para la COP27: acelerar acción climática, generar confianza y responsabilidad, activar el ciclo de ambición, que justo les expliqué, regionalizar la campaña, un desafío súper importante, y desbloquear avances. Bueno, ¿quién está en la carrera? Ya somos más de 1.040 ciudades, 67 regiones, más de 5.000 empresas, 441 inversores, 1.039 instituciones de educación y 52 de salud, que juntos forman 15% de la economía global, un poco más de 11% de las emisiones totales de CO2 y atinge a 1 billón de personas. El objetivo es aprovechar el impulso creado por el periodo previo a la COP26 y 27 y traducir esto en sólidos compromisos y acciones significativas antes de noviembre en Egipto. Para que sepan, desde nuestra región apoyamos con 1.023 actores, siendo 543 empresas. Acá un poco de nuestros socios o partners, ven que son muchas coaliciones, iniciativas y parceros. La lógica de Race to Zero es más de ser un paraguas de iniciativas que ya existían mucho antes de la propia campaña, que tiene solo menos de 2 años, y acá están nuestros parceros que vienen con nosotros en un ejercicio intenso de colaboración radical. Acá un poco del crecimiento de los miembros de la campaña. Alok Sharma, el presidente de la COP26, nos nombró como el estándar de oro para Net Zero, porque hay compromisos Net Zero en todo el mundo. Quizá, no sé, 90% de la economía está bajo compromisos, pero ni todos son consistentes y basados en la ciencia. De eso vamos a hablar un poco también con Ligia. En el sitio web pueden encontrar cualquier miembro de Race to Zero solo buscando ahí en la búsqueda. Infelizmente todavía no lo tenemos en español, pero ojalá este semestre lo tengamos en español y portugués para poder mirarlo sin tener que dar un Google search o un translate y hablar en inglés. Importante hablar de los criterios. El proceso, bueno, nosotros exigimos que los compromisos presentados por las redes e iniciativas reconocidas en la campaña cumplan con un conjunto mínimo de criterios de procedimiento. Esos criterios son revisados a cada año en un Criteria Consultation Process, un proceso de consulta de criterios con un grupo de expertos externo, y eso está pasando ahorita con un par de o miles de working groups por tipo, y se va a finalizar en junio. Pero básicamente que tenemos es un 4Ps, un camino de 4Ps, que son básicamente la línea de salida para participar de la campaña. Uno, prometer, planificar, proceder y publicar. Y ahora, después del Criteria Consultation Process, vamos a incluir al policy, a traer como las políticas públicas que son absolutamente fundamentales, especialmente para nuestra región. ¿Cómo unirse como actor? Bueno, uno puede unirse como
miembro y pueden unirse como iniciativa parcera, pero también como acelerador, pero que enfoquemos en actores, ¿cierto? En miembros, en empresas que tienen el interés de unirse. Acá están las iniciativas principales para que las empresas puedan unirse. En amarillo pueden ver las 3 que son las principales que están en América Latina y Caribe, pero también hay como Fashion Charter, como hay específicos de sectores, y ojalá en el futuro tengamos también específicos de sectores que sean representados en nuestra región, pero por ahora es el Business Ambition for 1.5, que es un llamado urgente a la acción de una coalición global de agencias de la ONU. En Brasil se llama Pacto Global, que son líderes empresariales y de la industria. Ellos hacen un llamado para las empresas para que se comprometan a establecer objetivos ambiciosos de reducción de emisiones basadas en la ciencia. Ahí tenemos también el Climate Collective, que es del B-Lab o del Sistema B, con la campaña Net Zero 2030, que tiene el mismo sentido, pero el reto es 2030, no 2050, y ahí el SME Climate Hub, que se enfoca, ofrece para las pequeñas y medianas empresas una ventanilla para comprometerse con herramientas y todo. SME Climate Hub todavía no está en español, pero he escuchado del liderazgo que van a traducir también sus herramientas este año para que podamos tener acceso a todas las herramientas que van a lanzar esta semana, un nuevo como pool de herramientas súper interesantes para acompañar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Por fin, bueno, solo para comentar, tengan en cuenta de que hay algunos casos en que un autor individual puede inscribir en múltiples iniciativas, porque para él tiene sentido que sea parte del Pacto Global, de la ONU, de la UN, pero también puede ser interesante intercambiar experiencia en una iniciativa específica de tu sector. Y que, bueno, aunque que en su mayoría son iniciativas globales, muchas de ellas tienen su sede en Estados Unidos y Europa, pero después de 1 año y medio de campaña hemos visto una mayor diversificación de ofertas y también para nuestras regiones y realidades. Para finalizar, ¿por qué sumarse? Bueno, cuando un actor se une, sus compromisos climáticos y esfuerzos de acción serán reconocidos como creíbles y basados en la ciencia, con el apoyo de la ONU. Recibirá el apoyo de las iniciativas para establecer, implementar y lograr sus objetivos. Te unirás a una comunidad de miembros que embarcan a regiones y sectores como quienes compartir herramientas y conocimientos. Tendrás acceso a material de comunicación poderoso y participará en el run-up para la COP27 y, bueno, desempeñarás un papel activo en 2022, en 2022, como el año más decisivo de la historia de la acción climática. Esto todavía es una campaña nueva y hemos evolucionado significativamente en estos meses, pero no hay tiempo a perder y la coordinación y la convergencia van a ser cada vez más fundamentales. Creo que ahora es importante hablamos de por qué la ciencia, ¿cierto? Pero solo para que sepan también, tenemos ahí en el website Race to Resilience, 2030 Breakthroughs y Glasgow Finance Alliance, que lo busquen en el sitio web y estamos totalmente disponibles para conectar y conversar y aclarar las dudas. Gracias. Muchas gracias, Daniela, excelente presentación. Yo sé que no es fácil explicar Race to Zero, ¿no? Porque como todo tema sistémico tiene muchas aristas, ustedes abarcan multiactor, multi enfoques de ver esta acción climática, como es importante. Yo te agradezco que hayas tratado de resumir de manera muy interesante, ¿no? Y algo que tú dices en validar, digamos, y que lo anoté aquí, cómo viene la credibilidad a través de compromisos de las empresas basados en ciencia y no solamente es decir, yo que soy cero emisiones, sino empiezo a establecer un plan alineado, ¿no? Y en esta alineación a la ciencia y para también entender otra excelente iniciativa que no es de menor complejidad, quiero invitar a Ligia. Ligia,
Ligia, gracias por prender tu cámara. Ligia es coordinadora de engagement de Science Based Target para Latam. Ella también es brasileña. Y nos va a contar un poquito, va a tratar también de ser también práctica en que podamos entender qué significa, qué es la iniciativa Science Based Target o los compromisos basados en ciencia. Entonces, Ligia, te pido por favor que compartas tu presentación y luego vamos a tener unos minutos para conversar entre las tres. Sí, claro, con gusto. Pues muchas gracias, Marianne y Dani y todo el equipo por la invitación. Estoy aquí con mi presentación. Un minuto, a ver cómo está. Creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, ya está. Ok. ¿Y ahí se cambió la diapositiva? Exacto, sí. Ok, perfecto. Entonces, pues muchas gracias a todos por la invitación. Soy Ligia, formo parte del equipo de la iniciativa Science Based Targets y siempre un gusto estar aquí con ustedes en América Latina contándoles un poquito más sobre qué son los objetivos basados en ciencia. Y pues ahí, como muy bien nos explicó nuestra colega Daniela, la iniciativa Race to Zero es como esta iniciativa paraguas que invita a actores de todos los tipos para que tengan objetivos de reducción que lleven a todos a esta economía de emisiones neta cero. Y pues la manera como las empresas específicamente pueden realmente tener esos objetivos de reducción que nos lleven a esa economía de emisiones neta cero es teniendo un objetivo basado en ciencia. Y ahí quería explicarles un poquito qué es esa iniciativa. Pues la iniciativa Science Based Targets surgió en el 2015, un poquito antes de la firma del Acuerdo de París, justamente para darles a las empresas métodos y herramientas para que ellas puedan tener objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que estén alineados con lo que la más actual ciencia climática indica como necesario para que logremos los objetivos del Acuerdo de París. O sea, limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles para limitarlo a 1.5 grados. Y pues esa iniciativa es una asociación entre 4 organizaciones que son el CDP, el Pacto Global, el WRI y el WWF. Entonces ahí unimos esfuerzos de nuestras 4 organizaciones para entregar lo mejor posible en los objetivos basados en ciencia. Y pues, ¿qué son entonces esos objetivos basados en ciencia? Pues como les comenté, aquí estamos hablando específicamente de objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que pasa es que generalmente las empresas cuando empiezan en esa trayectoria de acción climática, lo que hacen es mensurar sus emisiones por medio de sus inventarios de emisiones y entonces ahí tener objetivos de reducción de emisiones. Y eso es genial, está muy bien, pero lo que pasa es que para realmente lograr los objetivos del Acuerdo de París, tenemos que tener objetivos de reducción que realmente sean muy ambiciosos. Entonces, lo que hacemos en la iniciativa es, a través de nuestras metodologías, decirles a las empresas cuánto y en qué velocidad tienen que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para realmente limitar el calentamiento global a 1.5 grados o a muy por debajo de los 2 grados. Entonces, lo que hacemos es traducir la ciencia climática que desarrollan cientistas de todo el mundo y que, por ejemplo, ahí reúne el IPCC en sus reportes. Traducimos esta ciencia climática en métodos y herramientas que las empresas pueden utilizar para saber realmente si están colaborando para que logremos los objetivos del Acuerdo de París. Y pues ahí, ¿por qué es tan importante que esos objetivos estén basados en ciencia? Porque realmente necesitamos de una acción climática más ambiciosa, es lo que nos indican todos los reportes del IPCC, por ejemplo. Y pues buscamos en la iniciativa Science Based Targets algunos números para comprender cómo las empresas que tienen objetivos basados en ciencia van progresando. Y ahí pues realmente
con esos números nos llegó la información de que las empresas que tienen objetivos basados en ciencia, desarrollados de acuerdo con los criterios de la iniciativa y aprobados por la iniciativa, están reduciendo sus emisiones combinadas en 25% desde el año 2015, lo que contrasta con un aumento del 3.4% de las emisiones globales de la energía y de los procesos industriales durante el mismo periodo. O sea, el mundo desafortunadamente está emitiendo más, pero las empresas con objetivos aprobados están reduciendo muchísimo sus emisiones. Y la verdad es que estas empresas están inclusive reduciendo sus emisiones a una tasa de reducción que es mayor, más ambiciosa do que la tasa mínima que les pedimos en la iniciativa Science Based Targets. Entonces, les pedimos que reduzcan sus emisiones en 4.2% al año, por lo mínimo, y esas empresas están reduciendo sus emisiones en 6.4% al año. O sea, realmente de una manera muy ambiciosa. Y pues ahí quería darles algunos ejemplos de por qué es importante para las empresas, cuáles son los beneficios para que las empresas tengan un objetivo basado en ciencia. Y eso les preguntamos a un grupo de empresarios, de líderes empresariales que tienen objetivos basados en ciencia, cuáles les parecían esos beneficios. Y pues les pareció que los principales ahí beneficios eran, primero, aprovechar las oportunidades que ofrece la transición hacia una economía baja en emisión de carbono, o sea, diseñar como nuevos productos, servicios bajos en carbono, también repensar sus modelos de negocios, o sea, cómo voy a actuar en una economía baja en carbono. También les pareció muy importante porque les ayuda a anticiparse a la evolución de las normativas, de las políticas y también del desarrollo del mercado, o sea, minimizando o mitigando los riesgos de la transición, anticipándose a esos cambios. También les ayuda muchísimo a aumentar la competitividad de sus empresas, entonces estando como más allá, más a frente de sus competidores, y también para atender a las expectativas de los grupos de interés, como los inversores, los clientes y los proveedores también. Entonces, buscando esa sostenibilidad de su negocio a largo plazo. Y pues ahí quería presentarles algunos de nuestros números. Entonces, el día de hoy tenemos 2.643 empresas de todo el mundo comprometidas con la iniciativa Science Based Targets. Y de esas empresas, 1.226 ya tienen objetivos aprobados, o sea, ya pasaron por todo el proceso y ahí ya les voy a contar un poquito cómo funciona. Pero lo más interesante que quería comentarles es que en un año, desde marzo del año pasado hacia el día de hoy, tuvimos un crecimiento de 117% en el número de nuevos compromisos. O sea, realmente la iniciativa va creciendo muy rápido. Y pues, en cuanto a nuestro progreso aquí en América Latina, tenemos 89 empresas comprometidas desde 10 países. Aquí están algunas de ellas. Y de esas 89, 21 empresas tienen ya objetivos aprobados. Y el más interesante es que el año pasado llegamos a 4 nuevos países en América Latina, que fueron Bolivia, Guatemala, Paraguay y Perú. Y aquí les dejo en destaque las 2 empresas peruanas que tenemos en el momento, que son el AGE Group y Inkia Energy Group. Y aprovecho para felicitarlas ya. Y pues, contándoles también un poquito de nuestro progreso, realmente empezamos en América Latina así de una manera muy tímida, pero ahora vamos con un crecimiento bastante significativo. En los últimos 2 años crecemos 184% en el número de nuevos compromisos. Entonces, realmente estamos pasando a tener más empresas de nuestra región comprometidas con la iniciativa. Y pues, quería aquí darles un overview como súper rápido de cómo es el proceso para que una empresa pueda formar parte de la iniciativa Science Based Targets.
Y lo que pasa es que tenemos dos rutas distintas, una ruta para grandes compañías que llamamos de ruta estándar y otra ruta para pequeños y medianos negocios, que es la ruta de las pymes. Para la iniciativa, una pyme es una empresa que tiene menos de 500 empleados y que es una empresa independiente, o sea, no es una subsidiaria de una empresa mayor. O sea, si entonces se clasifica como una pyme, debe seguir la ruta de las pymes que ya les voy a comentar. Pero empezando por la ruta estándar para las grandes compañías, lo que pasa es que el primer paso es que una empresa firme un compromiso con la iniciativa. Entonces tenemos un documento que llamamos de carta compromiso y en ese documento la empresa simplemente se está comprometiendo a desarrollar un objetivo de reducción de emisiones de acuerdo con los criterios de la iniciativa. Después que firme ese compromiso, la empresa empezará el paso 2, que es el paso de desarrollar el objetivo de reducción, o sea, realmente saber cuánto tiene que reducir de sus emisiones para que ese objetivo esté alineado con la ciencia. Y para eso tiene hasta 24 meses, o sea, desde el momento que firme el compromiso, tiene hasta 24 meses para tener ese objetivo validado, aprobado por la iniciativa. Y pues después que tenga desarrollado el objetivo, la empresa debe entonces someter ese objetivo a validación de la iniciativa. De acuerdo con nuestros criterios, que son todos públicos, la iniciativa entonces evaluará ese objetivo de reducción de la empresa y lo aprobará o no. Y pues cuando esté aprobado ese objetivo, lo que debe hacer la empresa es publicar ese objetivo en su página web o en su reporte de sostenibilidad, en el reporte de CDP o en otro espacio público y pues dejar a todos los darles a todos los stakeholders esa información de cuál es su objetivo de reducción. Y lo que hacemos nosotros también es publicar ese objetivo en nuestra página web. Y pues después que esté publicado ese objetivo, la empresa debe anualmente reportar sus inventarios de emisiones y también reportar cómo está progresando con relación al alcance de ese objetivo de reducción. Entonces, aquí lo más importante que sepan es que las grandes empresas tienen hasta 2 años para pasar por todo el proceso desde el momento que se tengan comprometido con la iniciativa. Y pues, el proceso para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en la carta compromiso, que es ese documento en que formalizamos el compromiso con la iniciativa, en ese documento ya les damos a las pymes algunas opciones de objetivos de reducción, o sea, algunos porcentajes de reducción de emisiones de acuerdo con el año que elijan para ser el año base de su objetivo de reducción. Y lo que tiene que hacer esa pyme es solamente elegir una de las opciones disponibles y enviarnos esa carta compromiso. Hacemos un pequeñito proceso de due diligence para conocer a la empresa y cuando esté aprobado ese proceso de due diligence, esa empresa ya está al mismo tiempo comprometida con la iniciativa y también con sus objetivos aprobados. Entonces, y ahí también tiene que hacer lo mismo que las grandes empresas, publicar sus inventarios de emisiones todos los años y también publicar cómo está progresando con relación al alcance de sus objetivos. O sea, es un proceso así mucho más sencillo. Y pues creo que termino por aquí en esos 10 minutitos y ahí vamos con las preguntas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Ligia por la información tan interesante. La verdad es que es sumamente relevante ese mensaje en donde dices que las empresas que están que se han alineado a la ciencia tienen un impacto mayor y esa ambición genera, la verdad, resultados mucho más significativos, ¿no? Incluso por encima de lo que la iniciativa está pidiendo. Gracias a ambas por sus excelentes presentaciones. Yo quiero solamente hacer una pregunta, no tenemos mucho tiempo, pero una pregunta para cada una. Daniela, nuestra realidad en Latinoamérica tiene enormes retos, ¿no? Digamos, no podemos tapar el sol con un dedo, pero tenemos una condición bien importante, que somos una región altamente vulnerable al cambio climático.
¿Cómo crees rápidamente, cuéntanos un poquito, cuál crees que puede ser la ruta de nuestra región para el abordaje del desafío del cambio climático con una mirada sistémica desde Race to Zero, considerando que las empresas son un motor enorme en esta transición? Bueno, gracias Ligia también por la parcería, por presentar con tanta como clareza la complejidad que es tener toda la metodología para mensurar. Marian, nuestra región es de las más vulnerables con certeza también en la recuperación de COVID, ¿cierto? Con una tasa de desempleo de cerca de 9,6%, algo así. Son más de 25 millones de desempleados ahora en América Latina y Caribe. Uno de cada 2 trabajadores en la informalidad. O sea, nuestra región debe enfrentar la perspectiva de una prolongación de la crisis del COVID-19, también en el empleo, pero posiblemente en toda la economía, y ahí tenemos cuestiones políticas y otras de inequidad que nos asombran y que nos dificultan la conversación. Y yo creo que no tenemos todavía la comprensión de que la oportunidad de la crisis climática es conectada con la recuperación económica. Yo no veo la región mencionando eso y conectando las dos partes. Además, bueno, los niveles de urbanización han aumentado significativamente desde 1950. Ya logra ahora un 80% con desafíos gigantes de planear cómo crecer en las ciudades y los recursos y con agua y con etcétera. Entonces, más allá de América Latina y Caribe contribuir con menos de 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo, y son principalmente en el sector energético, en la agricultura y en el cambio del uso del suelo. Entonces, por ahí va la lógica de abordaje sistémica, en mi visión. Tenemos casi 45% de la biodiversidad del mundo. No hay nada que podamos hacer que no tenga que ver con la naturaleza. La agricultura y el cambio de uso del suelo tienen que ser la potencia de la región, así como son también la parte más sensible en términos de emisiones hoy día. Y bueno, creo que el avance hacia el cumplimiento del Acuerdo de París requiere no solo la descarbonización de las economías y una inversión de plata que todavía no tenemos en la región. Entonces, hablar de finanzas va a ser absolutamente fundamental, y también de no mirar solamente en mitigación de sectores específicos, pero acordar que es necesario traer la óptica de resiliencia y adaptación y hablar de ella también en los compromisos de mitigación. Obviamente, soluciones basadas en la naturaleza van a ser un temazo para nosotros, y qué increíble ver cómo Ligia nos ha comentado el crecimiento en utilización de la plataforma de Science Based Targets para firmar compromisos objetivos basados en la ciencia. 184 algo de crecimiento en los últimos 2 años es increíble, pero obviamente necesitamos más, porque ya sabemos que en esta carrera o todos ganan o todos pierden, ¿cierto? Nadie sabe exactamente cómo hacerlo, nadie. Ni las grandes multinacionales, las multinacionales, las pymes, los gobiernos. Tenemos conversaciones con gobiernos regionales, ciudades. Es tan complejo, pero sí sabemos que ya tenemos la tecnología, y ojalá nos llegue la plata de alguna forma, y también sabemos que no hay otra alternativa que unirse. Entonces, aquellos que no son parte de la solución, con todos los desafíos que están, no estoy como disminuyendo los desafíos, pero son parte del problema, ¿cierto? Y ahí creo que necesitamos colaboración radical, fundamental para la región. El gran desafío de ponernos a educar e informar a todos, a los CEOs, a la academia, a las NGOs, a todos,
todos necesitamos comprender qué se trata para alcanzar la conexión de la recuperación económica y de la transición hacia un mundo descarbonizado. Y creo que para eso va a ser muy importante construir una narrativa común conectada con la recuperación. Y como dijo Vanessa Nakate, una activista climática de Uganda en la COP26, ninguna acción o voz es demasiado pequeña para marcar la diferencia, y en su discurso sigue pidiéndonos que probemos a ella y a muchos otros equivocados. Ya es tiempo de acción e entrega, ya no necesitamos compromisos vacíos, necesitamos urgente implementación y acción basadas en la ciencia. Buenísimo, Daniela, muchas gracias. Importantísimo lo que dices, esa colaboración radical, eso vernos parte de la solución y no vernos como parte del problema, ¿no? Cómo conectamos en realidad la oportunidad o esa recuperación económica que no solamente Latinoamérica, sino el mundo necesita con todo lo que nos ofrece esta crisis climática, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza, la importancia del financiamiento climático, que va a ser un tema que vamos a ver en el tercer día de Nexos, el 30 y 31. Quiero conectar con lo que tú dices y en línea con este abordaje de retos, de oportunidades y de cómo la empresa es en realidad un motor de innovación y de aceleración. Y Ligia, tú en tu presentación mencionaste 4 beneficios para las empresas, bien importante, donde hablábamos de competitividad, de aprovechar oportunidades, etcétera. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál crees tú que sería el que tú podrías ver como más importante? ¿De dónde es que las empresas deben de agarrarse para decir, debo en realidad alinearme a la ciencia porque esto es el camino, la forma en cómo debemos hacer negocios? Y tengo que asociarlo, por supuesto, a que esto es parte de mi estrategia de negocios para poder perdurar en el tiempo. Entonces, ¿cuál crees que sería el más importante de los que mencionaste y por qué? Pues creo que me voy con el último de la página porque es lo que incluye a todos los otros, ¿verdad? Entonces así los contemplo todos. Entonces, que es de aprovechar las oportunidades que nos traen los objetivos basados en ciencia y esas oportunidades de la economía baja en carbono, en emisiones, porque realmente las empresas, para que lleguemos a esa economía baja en emisiones, vamos a tener que cambiar mucho el modelo de negocios de las empresas y la manera de actuar y de hacer esos negocios. Y los objetivos basados en ciencia, la reducción que nos piden son realmente, es una reducción muy ambiciosa. Entonces, les da ahí a las compañías la oportunidad para que cambien sus modelos de negocio, desarrollen nuevos productos, nuevos servicios, relaciónense de una manera mucho más inteligente y conectada con sus clientes y también con sus cadenas de proveedores. Entonces creo que ahí aprovechar esas oportunidades que nos trae la economía de bajo carbono sería el principal. Y claro, para eso, como nos comentó Dani, van a tener que hacer trabajar juntas, hacer conexiones, también buscar financiamiento y todo. Entonces, realmente creo que es un trabajo colectivo. La empresa no logrará un objetivo basado en ciencia actuando sola, de manera aislada. Tendrá que colaborar con otras empresas, con sus cadenas, con sus clientes, con sus financiadores, que cada vez más también llaman a las empresas para que tengan esos objetivos. Tenemos ahí números súper impresionantes de alianzas de financiadores internacionales que también ya están llamando a empresas para que tengan esos objetivos. El año pasado fueron, creo, más de 200 instituciones financieras de todo el mundo llamando a sus empresas para que tengan esos objetivos. Entonces, creo que realmente es una gran oportunidad de cambiar su modelo, de tener nuevos productos, nuevos servicios y de actuar de una manera mucho más estratégica en el mercado y en el mundo. Muchísimas gracias, Ligia. Muchas gracias a las dos.
Muy interesante ver Race to Zero, que es una iniciativa global y donde vemos el por qué es importante tener este tipo de coaliciones, ser parte de algo una de las formas, uno de los cómo es Science-Based Target, que nos ayuda a generar métricas, a generar oportunidades. Me quedo con que necesitamos una colaboración extrema, que es importante involucrar a todos los actores y plantear soluciones sistémicas, que el rol de la empresa es sumamente importante para esta transición a una economía clara, que la economía real está mandando mensajes a los gobiernos, necesitamos generar condiciones habilitantes, necesitamos priorizar el reto del cambio climático como un acelerador de la economía. Importantísimo, algo que mencionaba Daniela, ¿no? Cómo conectamos esta recuperación económica con las oportunidades de la crisis climática, soluciones basadas en la naturaleza, el financiamiento climático, cómo nos preparamos para ser una Latinoamérica más resiliente, ya que somos muy vulnerables al cambio climático, ¿no? Y una última frase: un mundo mejor está a nuestro alcance, pero necesitamos estar preparados y tomar acción ya. Les agradezco por su tiempo, por haber estado en el panel, y quiero dar pase ahora a Javier y Pía, que deben estar en el set. Yo ya me despido con Ligia y Daniela, y gracias a todos. Esperamos que haya sido sumamente provechoso este panel. Excelente, Marian. Muchas gracias Ligia. Gracias, Daniela. Qué gusto verte de nuevo. Yo tenía algunas conclusiones, pero ya Marian dijo las esenciales. Solamente me quedo con la unión hace la fuerza. Tenemos muchas oportunidades para unirnos en torno al lugar donde vivimos, Latinoamérica, en torno a iniciativas como Race to Zero, Science-Based Target. El mismo Nexos Más Uno es una iniciativa de unión y de armar esta comunidad que requerimos para abordar esta enorme crisis. Y así nos vamos acercando al final de la jornada de hoy. Todavía les queremos pedir que se queden unos minutitos más para 2 o 3 anuncios importantes. El primero, nuevamente agradecer a quienes hacen posible Nexos Más Uno. Nexos Más Uno es coorganizado por el proyecto de Carbus de la iniciativa IKI del gobierno alemán y Libélula. Además, cuenta con el apoyo, es posible gracias a DP World, Toyota, Breca y Statkraft, empresas líderes en el Perú. Y además se genera en alianza con todas estas instituciones que estamos viendo en pantalla. Lo segundo es que no se olviden que todos están participando durante toda esta jornada en la búsqueda del tesoro. Les recordamos que tenemos preguntas que se derivan de la participación de hoy, que nos ayudan a estar atentos y a recoger, a sembrar todo ese conocimiento que hoy varias personas nos están dando. Quienes responden correctamente a las preguntas entrarán a un sorteo por un premio de 5 horas de asesoría de Libélula. En el chat van a encontrar el enlace para participar en la búsqueda. Esto es todo por hoy, pero Nexos Más Uno, Foro Latam 2022, vuelve este miércoles 23 de marzo. El miércoles dedicaremos la jornada a la economía circular. Hoy día hemos visto un enfoque más de propósito, de por qué hacer las cosas. La economía circular nos va a dar respuestas de cómo hacerla. Otra vez en torno a la teoría y casos de empresas que están practicando esos ejemplos y desarrollando nuevas habilidades. Nos acompañarán organizaciones expertas como Donut Economics Action Lab, Ellen MacArthur Foundation, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y nos inspiraremos en varios casos empresariales que ya están haciendo parte de su negocio la economía circular. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hasta la próxima.